Lucas 7 en el versículo 18 al 23. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. That is Luke chapter number 7, Lucas 7, verse 18 through 23. del 18 al 23. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. When you have it, please say a strong amen. Amen, 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 amen. Everybody has it. Okay. Perfect. Entonces leemos la poderosa palabra en el nombre del Señor. We read the powerful word in the name of the Lord. Amén. Y la Amen. iglesia dice, The church says, amén, gloria al Señor. Dice así, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos. the disciples of John reported all these things to him. And John, calling two of his disciples, Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? and said to them, Are you the one who is to come, or shall we look for another? Cuando pues los hombres vinieron a él y dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? And when the men had come to him, they said, John the Baptist has sent us to you, saying, Are you the one who is to come, or shall we look for another? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. In that hour he healed many people of diseases and plagues and evil spirits, and on many who were blind he bestowed sight. Y respondió Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, the poor have good news preached to them. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. And blessed is the one who is not offended by me. Amén. Amen. Y amén. Acompáñeme a dar gracias a Help me Dios to thank the Lord por su palabra. for his word. Oremos. Let us pray. Amante Dios, Beloved Father, Padre Celestial, Celestial Father, en el nombre poderoso de Jesús, in the powerful name of Jesus, en esta hora, Dios del cielo, in this hour, God of heaven, te damos gracias, we thank you, te damos la honra, and we give you honor, te damos la gloria. and we give you glory. Gracias, Padre, Thank you, Father, por tu palabra. for your word. Sabemos, Dios, And we know, God, que tu palabra that your word no retorna vacía, does not return back sino void, que hace el efecto but that it will do the effect por la cual and for which tú la has enviado. you have sent it. En el nombre de Jesús In the name of oramos Jesus we pray, agradeciéndote thanking you por tu inmenso amor for your immense y love por tu and misericordia. for your mercy. Amén y Amen. amén. And amen. Puede tomar asiento, You may amados. be seated, beloved. Quisiera que juntamente leamos I would like for us to read together Juan 1, 6 y 7. John 1, 6 through 7. Para nosotros poder entender aquí And so that we are able to understand here lo que queremos hablar, what we are to speak, primero vamos a hablar de quién es este hombre, Juan el Bautista. first let us see who is this man, John the Baptist. Y también, amados, As well, beloved, quisiera traerle el título I would like to bring you the title para que así usted vaya haciendo conciencia de qué estaremos hablando. so that you can make conscience of what we will be speaking about. Quisiera hablarle bajo el título, I would like to speak to you under the theme, Él es He is y Él viene. and He is to come. Él es He is y Él viene. and He is coming. Amén.
Pero vamos a hablar un poco primero de quién es Juan el Bautista, But o let quién us fue. first speak about who was John the Baptist. Vamos a ver lo que dice Juan 1, 6 y 7. Let us see what John 1, 6 through 7 says. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. There was a man sent from God whose name was John. ¿Quién lo envió? Who sent him? ¿Quién lo envió? Who sent him? Lo envió Dios God sent him. y se llamaba Juan. And his name was John. Y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. He came as a witness to bear witness about the light, that all might believe through him. Oiga cómo habla de Juan el Bautista. Listen to how this speaks about John the Baptist. Oiga lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 3. Listen to what Matthew chapter 3 verse 3 says. Dice, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. For this is he who was spoken by the prophet Isaiah when he said, the voice of one man of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. O sea que estamos hablando de un hombre So we are speaking about un hombre de Dios, a man of God, un hombre enviado por Dios. a man sent by God. Era un hombre que predicaba la He palabra was a man that preached the word para que la gente creyese en Jesús. so the people could believe in Jesus. En otras palabras, In other words, él vino a preparar el camino he came to prepare the way para que la gente creyese en Jesús. so that the people would believe in Jesus. O sea, él predicaba en el desierto So he would preach in the desert para que la gente creyese en Jesús. so that people would believe in Jesus. O sea, él trabajaba con Jesús. So he worked with Jesus. ¿Alguien me está entendiendo? Somebody following ¿Alguien me? me sigue? Is somebody following me? Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the En Lord. otras palabras, In other words, este era un gran hombre de Dios. this was a great man of God, Juan el Bautista. John the Baptist, Es él It is quien he. inclusive bautiza a Jesús. that inclusively baptizes Jesus. Pero de repente este gran hombre de Dios But suddenly this great man of God se encuentra en una etapa muy difícil en su vida. finds himself in a very hard moment in his Se life. encuentra encarcelado. He finds himself incarcerated. Y al estar encarcelado, And being incarcerated, esto simboliza this symbolizes estar separado, to be separated. estar aislado. To be separated, Isolated, ¿verdad? isolated. Al estar él en esta situación, And him being in this situation, comenzó a sentir duda. he began feeling doubt. De repente comenzó a dudar And suddenly he began doubting aún de lo que él mismo predicaba. even of what he himself preached. Oiga esto, Listen to this. un hombre enviado por Dios A man sent by God con una misión específica with a specific mission de prepararle el camino al Señor to prepare the way for the Lord a causa de la situación en la que se encuentra. due to the situation he is found in. De repente deja entrar la duda He suddenly allows doubt to come in. y envía a sus discípulos And he sends his disciples a preguntarle a Jesús to ask Jesus la siguiente pregunta. the following question. La podemos encontrar también en Mateo capítulo 11 We can find it in Matthew chapter 11, y versículo número 3. verse number 3. La pregunta fue, And the question was, ¿eres tú aquel que había de venir is it you who were to come, o esperamos a otro? or are we awaiting someone else? Oiga esto, Listen to this. un hombre que predicaba en el desierto, A man who would preach in the desert, que predicaba arrepentidos y convertidos, that would preach, repent, and convert, porque el reino de los cielos os se ha acercado. because the kingdom of heaven is getting close. De repente se encuentra encarcelado, He finds himself incarcerated se encuentra pasando un momento difícil and finds himself in a very difficult moment. y está cuestionando And he is questioning que si ese es el Mesías que había de venir that if that was the Messiah that was to come, o que si deberían esperar a otro. or if they should await for someone else. Ahora, para esto también tendríamos que entender Now, for this, we have to understand que habían surgido otros Mesías that other Messiahs had come along que decían ser el Mesías. that would say that they were the Messiah. Y algunos arrastraban multitudes. And someone would drag multitudes. Mucha gente creyó en estos hombres. Many people believed in these men. Pero luego de un tiempo, But then after some time,
terminaban siendo asesinados por el Imperio Romano. They were assassinated by the Roman Imperium. Lo mataban They would be killed, y luego caía el movimiento. and then they would fall into movement. Ahora, esta vez, Now this time, habían señales there were signs que daban testimonio that would give testimony de que Jesús that Jesus era el Mesías verdadero. was the true Messiah. No sé si alguien me está I don't know entendiendo. if someone is understanding. Pero habían unas señales But específicas, there were some specific signs la cual los rabinos de aquel entonces in which the rabbis of those times, esperaban que sean manifestadas they would wait for them to be manifested cuando llegue el Mesías. when the Messiah was to Y come. cuando Jesús vino, And when Jesus came, ciertamente se cumplieron esas señales. surely those signs were fulfilled. Una de ellas And one of them era sanar los leprosos. was to heal the ones with leprosy. Otra de ellas And another one era echar fuera los demonios sordos y mudos. was to cast out those demons that were deaf and mute. Es por esto And this is why que cuando Nicodemos lo visita una noche, that when Nicodemus visits him one night, dice, he says, yo sé que vienes de Dios, I know you come from God, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces because no one can do these signs that you do si no viene de Dios. if they don't come from God. O sea, lo que la gente estaba viendo con este Mesías So what people were seeing with this Messiah, no era lo mismo que había visto con aquellos que se habían levantado como supuesto Mesías. it wasn't what they saw in these other so-called messiahs. Oiga, este hombre dice que Jesús And it says that Jesus echaba fuera a los demonios sordos y mudos. would cast out the demons that were deaf and mute. Y hay un dato sobre esto que tal vez no es muy conocido en nuestro ambiente, And there was a data that is not too very known in our atmosphere. pero Salomón, el rey Salomón, But King Solomon, era un experto echando fuera demonios. he was an expert casting out demons. Inclusive Inclusively, escribió un tratado de cómo echar fuera demonios. he wrote something as far as casting out these demons. Oiga, era un tremendo exorcista, si le pudiéramos He llamar was a así. great exorcist, if we can call. Pero ¿por qué le cuento esto? But why do I tell you this? Porque Salomón Because Solomon no podía echar fuera a los demonios que eran sordos y mudos. was not able to cast out those demons that were deaf and mute. Pero cuando ellos se encontraban delante de Jesús, But when they found themselves in front of Jesus, ellos mismos salían y se presentaban ante él. they themselves came out and presented themselves to Jesus. En una ocasión llegó a una ciudad llamada Gadara And one occasion they found themselves in a city called Gadara, y había un hombre que había estado endemoniado por mucho tiempo, and there was a man who was demonized for a very long que time. tenían que encadenarlo. They had to chain him up. Dice que dormía en los sepulcros, And they said that he slept in en the cemetery, right? Y cuando este hombre se da cuenta, el endemoniado, And when this man notices, the one who is possessed, que Jesús está en su territorio, that Jesus is in his se territory, presentó delante de he él presented himself unto Jesus y dijo, ¿qué tienes con and nosotros, said, what do you have against me, hijo del Dios Altísimo? son of the Most High God? Y le dijo Jesús, And he told Jesus, lo interesante de esto es the interesting about this que is Jesús todavía no había hablado cuando esto acontece. that Jesus still had not spoken when this Simplemente happened. llegó al He territorio simply got to the y ya territory, ellos sabían quién estaba en el and they already territorio. knew who was in territory. Ellos sabían quién él era. They knew who he was. Le llamaron por su nombre And they called him by y name, le llamaron hijo del Dios Altísimo. and they called him son of the Almost High. Porque has llegado temprano, le dijeron. Why have you arrived so early? El punto es, The amado, point is, beloved, que habían señales that there were que signs ciertamente confirmaban that surely confirmed que Jesús es el that Mesías. Jesus was the Messiah. Alabado sea el nombre del Blessed be the Señor. name of God. Oiga bien esto. Listen well. Lo interesante de todo esto es The interesting about this is que el Juan el Bautista, that John the Baptist, viendo estas señales, looking at these signs, predicando sobre él, preaching about him, about him, preparando el camino para él. preparing the way for him, Oiga bien esto. listen well. De repente, por lo que está atravesando Suddenly, due to the fact of what he's y going por lo through que había experimentado, and what he had experimented, no solamente él, sino todo el pueblo de Israel, not only him, but all the people of Israel. hubieron otros movimientos There were other movements que siguieron otras personas. that followed other people, Pero aquí habían señales concretas but there were concrete signs de que here Jesús era el Mesías. that Jesus was the Messiah. Pero aún así, But even this por way, su situación, because of his situation, por él estar apartado, for him being apart, encarcelado, incarcerated, y comienza a entrar la duda a él.
doubt begins to enter in Oiga him. esto, comienza a dudar He begins to doubt si este era el verdadero if Mesías this was the true Messiah que todos los israelitas estaban esperando. that all of the Israelites were waiting for. ¿Será este Is it this o one, esperamos a otro? or are we waiting for someone? Oiga bien esto, Listen well. y esto es muy interesante And this is very porque interesting podríamos hacer una comparación because we can compare con estos tiempos, to this time con tantos acontecimientos with so many things going on que estamos viendo hoy en día, that we are seeing nowadays, muchos many que como Juan el Bautista that as John the Baptist en alguna ocasión predicaban de Jesús, in one occasion would preach about Jesus, que en alguna ocasión enseñaban de Jesús, that they would teach about Jesus. han dudado en su corazón They have doubted in their y hearts, se han preguntado la misma and pregunta. they have asked themselves the same question. Unos se han preguntado, Some have asked, ¿será Él? is it him? Y otros han cuestionado que si Él es el que ha de venir. And others have questioned if he is the one to come. En otras palabras, In other words, han dudado del They have retorno doubted de Jesús. of the Jesus' return. Han dudado de su aparición aquí en la tierra. They have doubted of him appearing here on earth. Porque es que ha pasado mucho tiempo Because it has passed so many y se ha hablado much time, tanto y tanto de esto and we have spoken so many times y no about se ha this, visto la llegada. and we have not seen his coming. Es por eso And this is why que la duda ha agarrado a muchos that doubt has grabbed many, y su fe ha disminuido. and their faith has diminished. Oiga bien esto. Listen well. Y a causa de todos los problemas, tribulaciones, And situaciones, due to all the problems, tribulations, and situations, han dejado que la duda they have allowed doubt que entre en su to corazón. enter into their Y hearts. se han preguntado que si están en la fe correcta. And they have asked themselves, am I in the correct faith? Otros han abandonado la fe correcta. Others have abandoned the correct faith. Otros han abandonado la fe en total. Others have abandoned faith completely. Y se han preguntado, And they have asked themselves, ¿será Él que viene? is it him to come? ¿Será verdad que Él viene? Is it true that he's Y han coming? dudado la venida del And they Señor. have doubted the coming of God. Pero quiero recordarte But I would like to remind que you el Señor that the Lord no retarda su promesa. does not return back on Oiga, his promise. no retarda su promesa. He doesn't turn back on his promise. Oiga lo que dice segunda de Pedro, Listen to what 2 of Peter, capítulo 3 y versículo 9. chapter 3, verse 9. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. The Lord is not slow to fulfill his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all shall reach repentance. En otras palabras, In other words, Dios no quiere que nadie se pierda. God does not want anyone to get Pero lost. sabemos que muchos se van a perder porque así está escrito. But we know that many will get lost because this is how it is written. ¿Alguien entendió eso? Some it understood. Ahora lo interesante de esto es Now the interesting about this que is nosotros en muchas ocasiones that we in many occasions, decimos tener fe. we say to have faith. Decimos que creemos en la venida del Señor. We say that we believe in the coming of Christ. Pero nuestras acciones But our actions dicen todo lo contrario. says all the contrary. Oiga bien esto. Listen well. A veces decimos tener fe, Sometimes we say to pero have nuestras faith, acciones hablan más but our actions speak more que nuestras palabras. than our words. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener pendiente One of the things that we are to have in mind es el vocabulario de nuestra fe. is the vocabulary of our faith. Nosotros tenemos que hacer conciencia We have to make consciousness, y necesitamos entender cuál es el vocabulario de nuestra fe. and we have to understand what is the vocabulary of our faith. En otras palabras, In other words, mi vocabulario my vocabulary debe ser conforme a lo que está escrito, should be according to what is written, a lo que está escrito en la palabra de to what Dios. is written in the Word of God. Se entiende, ¿verdad? Que cuando nosotros atravesamos situaciones difíciles, We understand that when we go through difficult situations, hay muchas veces, amados, there are many que times se nos hace beloved, difícil dar gracias. that it's very difficult for us to thank God. Ah, pero claro, pastor, Of course, Pastor, para ti es fácil it decir is gracias, easy for you to say that. porque tú no estás pasando lo que yo Because estoy you're not pasando. going through what I'm going Tú through. no estás en la misma situación que yo You're not in the estoy. same situation I am. Pero la Biblia dice But the Bible que says la fe no se trata de lo que yo estoy viendo, that faith,
It doesn't have to do with what I'm seeing, sino lo que estoy esperando. but what I'm expecting, O sea, lo que no estoy viendo, what I'm not seeing, lo que no veo aún. what I'm not seeing right Por lo now. tanto, Therefore, no importando it doesn't matter lo que estoy viendo, what I am seeing. debo dar gracias I should thank God por lo que estoy esperando. for what am I expecting. ¿Alguien me entiende Somebody todavía? understanding me? Debo dar gracias I should give thanks por aquello que estoy esperando. for that in which I'm awaiting. Gracias, Dios. Thank you, God. Sé que el proceso es difícil. I know the process is difficult. Sé que el camino es duro. I know the walk is hard. Pero gracias a Dios. But thank you, God. Porque aunque no he visto que tú llegas, Because even if I don't see that you're coming, yo sé que tú vienes. I know that you're Y coming. que este proceso And that this es process, it simplemente is simply una etapa más another stage para acercarme más for me to get closer a ese día to that y day, acercarme más a ti. to get closer to you. En otras palabras, In other words, tengo que dar gracias, I should thank God aunque yo vea las señales, even if I see the porque signs, estamos viendo las señales. because we're seeing the signs. Desde que usted prende la televisor As soon as you turn on that TV y ve las noticias, and you see the news, la Biblia se está cumpliendo ante nuestros ojos. the Bible is being fulfilled right onto our eyes. Todas las señales se están cumpliendo All of the signs are being fulfilled ante nuestros ojos. right before our Nosotros eyes. tenemos el privilegio And we have the privilege de ser una generación to be a generation que está siendo un testigo vivo de estos that is acontecimientos. being a living witness of these signs. Quiere decir Which means que aunque yo vea las señales that even if I see the signs y aún no haya visto la aparición del Mesías, and I still haven't seen the Messiah, del retorno del Mesías, the return of the Messiah, aún así even this debo way, dar gracias I should thank God porque esas señales because those signs están confirmando are confirming que nosotros estamos en la fe correcta. that we are in the correct faith. En otras palabras, In other words, esas señales these signs no deberían darnos miedo, should not instill fear in us, sino deberían alertarnos. but it should warn us. Deberían ser como una alerta It should warn us de que ciertamente that surely debemos estar listos we are to be prepared porque la venida del Señor puede ser en cualquier because momento. the coming of the Lord could be in any moment. El problema es The problem is que no podemos tener una fe that we are not to have a faith como la fe de Tomás, as the faith of Thomas, que era ver para creer. that it was see to believe. Tenemos que recordar We have to remind que la ourselves fe that faith es un acto de obediencia. is the act of O obedience. sea, es obedecer So it is to obey aunque yo no vea. even if I don't see. ¿Alguien está entendiendo eso? Somebody following me? Oiga esto, es obedecerlo To obey him aunque no lo vea. even if you don't see him. Es un acto de obediencia. It is an act of obedience. La fe, vuelvo y lo repito otra vez, Repeat it again. no es solamente creer, Faith is not only to believe. porque estoy seguro que todos nosotros creemos. Because I'm pretty sure that all of us believe. Si salimos a la calle If we go outside y preguntas, and you ask, y le preguntas a la gente que si creen en Jesús, and you ask people if they believe in Jesus, todos te dirán, all of them will tell you, yo creo en Jesús. I believe in Jesus. Pero hay una gran diferencia There's a great entre difference creer y obedecer. in to believe and obey. ¿Sabe por qué digo Do you know why I say que no es solamente creer? that it is not only to believe, Porque los demonios también creen because even the demons y believe tiemblan. and they tremble. Eso dice la Escritura. This is what the scriptures say. ¿Alguien está entendiendo esto? Somebody O sea, understanding me? que la fe va mucho más allá So faith goes furthermore de solamente decir yo creo. of only saying I believe. La fe Faith va tan lejos goes as far a llevarnos as to take a us obedecer to obey independientemente de lo que veamos, independently of what we're seeing, independientemente de que nosotros desconozcamos el resultado de esa obediencia. independent obedience, Quiere decir which means que primeramente that first of all, tengo que creer. I am to believe. Tengo que creer que Él viene. I have to believe that He's coming, Pero no solo creerlo, but not only to believe sino it, vivir como que lo estoy esperando. but to live as if I'm awaiting Him. Eso significa estar preparados. And this is what it means to be prepared. Oiga bien esto. Listen well. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, If there's something that we have to understand, es que todos estos eventos que nosotros estamos viendo is that all of these events that we are seeing a nivel mundial, worldwide, pandemias, pandemics, terremotos, earthquakes, fuegos forestales, forest fires, enfermedades, sicknesses, etcétera, etcétera, etc., guerras,
wars. Todas estas cosas All of these things simplemente are simply son señales signs progresivas progressively para preparar el terreno, to prepare the scene, right? Para Prepare the scene. la eminente venida del for Señor. the imminent coming of the Lord. O sea, cada acontecimiento que nosotros vamos viendo So everything that we are beginning to see, es un proceso it is a process de que se va acercando cada día más that each and every day gets closer para preparar, to prepare oiga bien esto, el tiempo the donde el time Señor vuelve a aparecer when nuevamente. the Lord is to come to Y back todo to earth. esto está en la Escritura. And all of this is in the scriptures. Y todo esto tiene que cumplirse. And all of this has to be fulfilled. A veces como que ignoramos que las Escrituras tienen que cumplirse. And sometimes we ignore that the scriptures are to be fulfilled. Hace unas semanas A couple of weeks hablaba ago, de una foto que me enviaron I spoke about a picture that someone sent me de unos muñequitos. of some cartoons. Había uno que estaba viendo la televisión, las noticias, And there was one that was watching the news, y otro que And the estaba other one leyendo la palabra de Dios. was reading the word of God. Uno decía, And one said, "No, vamos a perecer", we're going to perish. el que estaba viendo la noticia. The one who was watching the news. El otro decía, And the other one would say, estaremos bien, we will be fine. la venida del Señor está The cerca. coming of God. ¿Me está Christ is entendiendo? Que close. todo depende It all depends de qué usted se está alimentando. of what you are feeding yourself. El mundo se está The acabando. world is ending. El mundo no se puede acabar, The hermano. world cannot end, El brothers. Señor ni ha llegado The todavía. Lord hasn't Y even todo come. esto, cuando And usted all lee of this, el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, when you read the book of Revelation, todo esto, amados, all of this, es un proceso. it is a process. Y una cosa no puede acontecer antes de otra. And one thing can happen before the other. Todo esto es un proceso. All of this is a Y process. para cada etapa hay señales específicas And there are specific signs for each stage. que aunque nosotros no sabemos exactamente That even if we don't know exactly el día que el Señor ha de aparecer, the day that the Lord is to come, ciertamente surely las señales y the estaciones signs and stages, indican they indicate cuando el Señor está cerca. when the Lord is near. Siempre ha habido guerras, There has always been wars. siempre ha habido enfermedades, There has always been sicknesses. siempre han visto las cosas que nosotros estamos viendo en estos There tiempos. has always been things that we are seeing nowadays. Pero nunca antes, But never before, con la magnitud with the magnitude que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos. that we are seeing right before our eyes. ¿Qué quiere decir esto para nosotros los creyentes hoy en día? What does this mean for the believers ¿Qué nowadays? significa esto para nosotros? What does this mean for us? ¿Que deberíamos tener miedo? That we should be fearful? ¿Qué significa para usted? What does this mean to you? Simplemente It is simply, nos estamos mostrando, it is demonstrating, nos está alertando it is warning us en el tiempo que estamos viviendo. in the times that we are living Y el in. tiempo que estamos viviendo And the times that we are living, es lo que muestra it is what shows cuán cerca how close está la venida del Señor. the coming of the Lord is. Hay muchos que ya dejaron de creer esto. There are many who already stopped believing this. Algunos que a través de los años han creado diferentes teorías sobre esto. And some throughout the years have made different theories of this. Pero si algo le puedo decir But if I can tell you something, es que será sorprendente. is that it'll be surprising. No tan solo su aparición, Not only his appearance, pero cómo el Señor se ha de aparecer. but how the Lord is to Y appear. los acontecimientos que acontecerán, And the things that are to happen, muchos serán sorprendidos. many will be surprised. Pero Jesús hablaba de esto. But Jesus spoke about Y this. nuestra hermana Elisa mencionaba And our sister Lisa mentioned Mateo capítulo 24 Matthew chapter 24, y versículo 43. verse 43. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have left his house to be broken into. Si alguien fuera a robar a su casa, If amados, someone was to go and steal in your home, yo estoy seguro que si usted tiene el día y la hora exacta, I am pretty sure if you know the time and hour,
Aunque sea el 911, lo llama Day usted and con time. anticipación. I'm pretty sure you will call 911 with anticipation. Aunque usted sepa que es en 5 meses, Even if you know it that it is in 5 months, ciertamente usted Surely. llama el mismo día que usted se entera. you will call on the same day that you find out. Mira, en el mes de mayo Listen, on the month of hay May, un ladrón que viene para mi casa. there's a thief that is coming to my house. Usted no espera hasta ese día, You wouldn't wait till that day, sino que usted se va preparando, amados. but you will begin to prepare. Usted no va a esperar al día antes, ay, mañana que viene You're el not going to ladrón. wait till the day before. No, usted se va preparando. No, you will begin to prepare. Se va preparando, ¿verdad? You will begin to prepare. De esta misma manera, And this same way, estamos llamados we are called a estar preparados. to be prepared. A estar preparados. To be En prepared. todo el sentido de la palabra. In all the sense of the word. Ahora hay una pregunta que surge en los evangelios Now, there's a question that rises up in the Gospels. that rises up in the gospel. Y la pregunta es, And the question is, ya que nosotros entendemos now that we understand que la fe es un acto de obediencia, that faith is an act of obedience, que debemos obedecer that we are to obey independientemente independently, de que nosotros desconozcamos el resultado de esa obediencia. that we are unknown to the result of that obedience. Ahora que nosotros entendemos ese principio, Now that we understand this principle, la pregunta que surge en el Evangelio, the question that is asked in the gospel, que la hizo el Señor, that the Lord asked, hallará fe would you find faith, el Hijo del Hombre the Son of Man, cuando venga a la tierra. when he comes to earth? No está hablando que si hallará gente que van a creer He's not saying that will he find people that will believe o que creyeron en Él. or that believed in him. No está hablando de eso. It's not speaking about Está that. hablando It is speaking de gente no solamente que creyeron, of people that not only believe, sino de gente que independientemente but of people that independently, que ellos no sabían el día ni la hora, that they didn't know the day or hour. aún así obedecieron. And even this way they believe. They Aún obey. así creyeron. Even this way they believe. Aún así obedecieron esperando que Él pudiese haber llegado en cualquier And momento. even this way they obeyed, thinking that he could get here in any moment. Cuando usted lee las escrituras, When you read the scriptures, los apóstoles, the apostles, todos hablan de la venida del Señor. they all speak about the coming of Christ. Pero fíjese algo, But notice something. ellos hablan de la venida del Señor They speak about the coming of Christ como si fuera algo as if it was que something iba a acontecer. that was about to happen. Oiga, que estaba a punto de That was acontecer. about to happen. Y ahora si usted se pone a analizar las escrituras, Now, if you analyze the scriptures, 2000 años atrás, 2,000 years before, cómo es que ellos ya estaban en expectativa de que la venida pudiera haber sido en cualquier momento. how is it that they was in the expectation that the coming was to happen right now? Esa era la expectativa. This was the expectation. La razón por la cual And the reason why, no fue que los apóstoles se equivocaron, it wasn't that the apostles made a mistake, sino que esa es la enseñanza que querían transmitir but this was the teaching that they wanted to transmit a los discípulos de ese to entonces the disciples in those y times también a los de este tiempo, de esta and generación. now for this generation as well. ¿Para qué? For what? Para que estuviesen preparados. So that we can be prepared. De eso se trata, This is what it's about, de estar listo. to be ready. Por eso dice la Escritura, And this is why the scriptures say, bienaventurado aquel blessed is he que él encuentre who he finds cuando él venga haciendo así. when he finds doing this way. Pero ¿cómo así? But what do you mean this way? Haciendo su voluntad. Doing his will. Haciendo su voluntad. Doing his will. Fíjese que él dice And notice that he que el says que me ama that he who loves hace me mi voluntad, does my will. sigue mis They mandamientos. fulfill my commandments. Ahora la pregunta nuevamente es, Now the question once again is, ¿hallará fe el Hijo del Hombre will the Son of Man find faith cuando venga a la tierra? when he comes to earth? Es una pregunta, amados, It is a question, que beloved, le quiero dejar para that I reflexionar, would like to leave for you to reflect, para que nosotros durante la semana so that throughout the week reflexionemos primeramente we can reflect, first of all, en nuestra fe personal. in our personal faith. Estoy seguro And I am pretty sure que cada uno de nosotros that each and every one of us sabe muy bien knows very well dónde se encuentra where he is found en cuanto a la fe. as far as faith.
se puede poner de pie. you can please get on your feet. Estoy seguro And I am pretty sure que cada uno de nosotros that each and every one of us, conocemos we know cuál es nuestro real nivel de fe. what is our true level of faith. ¿Alguien entendió eso? Somebody understood that. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto, amados, And with this, beloved, respondemos la pregunta we respond to the question de Juan el Bautista. of John the Baptist. Cuando él preguntó When he asked que si ese era el que había de venir that if he was the one that was to come, o esperamos a otro. or we are waiting for someone else. La respuesta está And the answer is, como titulamos el mensaje. as we put as a title for the message, Él es he is y Él viene. and he is coming. Él es He is y Él viene. and he is to come. Así que, amados, So, beloved, demos gracias a Dios let us thank God por su palabra. for his word. Acompáñeme a dar gracias. Help me to thank the Lord. Amantísimo Dios, Beloved Father, Padre Celestial, celestial Father, en el nombre poderoso de Jesús, in the powerful name of Jesus, en esta hora, Dios del in cielo, this hour, God of heaven, te damos gracias we thank you por tu palabra. for your word. Gracias, Dios, Thank you, God, porque sabemos, Dios, because we know, God, que ella no ha retornado that vacía, it does not return back void, sino que ha hecho por lo cual tú la has enviado. but it will do the effect in for which you have sent Te it. pedimos, Dios del And cielo, we ask you, God of que heaven, ella continúe siendo un eco dentro de nosotros.